Existió una década inolvidable, donde el mundo parecía en blanco y negro, pero nuestra vida cotidiana rebosaba más color que nunca. Esas calles olían a pan recién hecho y a gasolina sin plomo, mientras los chavales jugaban descalzos sin preocupaciones. Los adultos se saludaban quitándose el sombrero con respeto. Esos inolvidables años 50 supusieron el último suspiro de una época más pausada, educada y genuinamente humana, justo antes de que la flamante televisión invadiera cada hogar. Antes de que absolutamente todo se volviera de usar y tirar. Mucho antes de olvidar cómo vivir sin tantas prisas. Hoy repasaremos 10 costumbres históricas que desaparecieron con aquella década y jamás regresarán. Pequeños tesoros que ahora solo existen en la memoria imborrable de quienes tuvieron la inmensa suerte de disfrutarlas. Porque aunque el reloj avance implacable, ciertas tradiciones merecen recordarse para siempre. Número 10. El lechero que pasaba cada madrugada, con ese inconfundible tintineo de las botellas de cristal chocando. Era el auténtico despertador de los años 50. Llegaba siempre antes del amanecer en su bicicleta repleta de cestas metálicas llenas de botellas. O quizás en un carro tirado por un caballo viejo que conocía la ruta de memoria. Dejaba esa leche fresca en la puerta, aún tibia, coronada con una capa de nata espesa flotando arriba. Las amas de casa salían en bata y zapatillas a recoger los envases antes de que el sol de la mañana los estropeara. No existían hipermercados abiertos 24 horas, ni teníamos neveras modernas. La leche se compraba a diario, servía en los fogones y se bebía fresquísima. Ese lechero conocía a todas las familias. Sabía perfectamente quién necesitaba 2 litros y quién solo una. A veces también te dejaba queso tierno, nata o mantequilla envuelta en papel de estraza. Era un oficio de pura confianza. Le pagabas a final de semana, a veces con pesetas, otras con un trozo de pan dulce recién hecho, o un buen café para combatir el frío. Número 9. Las románticas cartas manuscritas, con aquel papel finísimo, casi transparente, la pluma de tinta azul o negra, y la caligrafía cuidadísima, sin un solo tachón. Durante los años 50, el correo postal era el único puente para cortar distancias. Faltaban teléfonos en las casas, ni soñar con mensajes instantáneos. Solo tenías papel, sobre, un sello y muchísima paciencia. Escribías sin prisa, midiendo cada frase y repasando el texto antes de chupar el sobre. Una carta no transmitía simples datos. Era un pedazo de tu propia alma viajando a través de interminables kilómetros. Los novios se carteaban durante meses antes del altar. Familias divididas por la emigración aguardaban semanas por noticias. Y los soldados haciendo la mili enviaban cartas manchadas de pura nostalgia y promesas de un pronto regreso. Al aparecer el cartero en la calle, con su saca de lona cruzada al pecho, la casa entera se paralizaba. Los chavales salían corriendo. Las madres abrían aquellos sobres con las manos temblando. Esa correspondencia se guardaba, se leía 1000 veces y se atesoraba. Porque un papel perdido jamás se recuperaba. Dime, ¿recuerdas la última vez que escribiste una carta? ¿De verdad? Sabiendo que tardaría días en llegar. Número 8. Los míticos cines de barrio con sesión doble. Esa gigantesca marquesina iluminada y grandes letras anunciando el gran estreno semanal. Con colas inmensas de vecinos esperando en la taquilla. Durante los años 50, ir al cine era todo un acontecimiento social. Las familias enteras se arreglaban, se engominaban y lucían su ropa de los domingos. Las parejitas acudían a su primera cita buscando las últimas filas con el corazón a 1000 por hora. Disfrutabas de sesión doble. 2 largometrajes al precio de 1. Además de los cortometrajes y los famosos noticieros del Nodo y algunos anuncios dibujados. Entrabas al cine a las 3 de la tarde y salías completamente de noche. Y ese mítico acomodador, con linterna en mano, te guiaba a oscuras hasta tus asientos. Los chiquillos compraban palomitas en cucuruchos de papel, caramelos envueltos y botellines de refresco de cristal, de esos cuyo casco devolvías al salir. Y de repente, al apagarse todas las luces de la sala, se hacía un silencio absoluto. Nada de móviles brillando ni molestas interrupciones. Únicamente existía la magia del cine proyectado en pantalla grande y el sonido cautivador de aquellas historias rodadas en blanco y negro. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete o Libertad Lamarque. Sinceramente, eran muchísimo más que simples actores. Eran auténticos ídolos que habitaban dentro de aquel mágico rectángulo de luz. Número 7.
Los vendedores ambulantes pregonando a voces por las calles. ¡Castañas asadas! ¡El afilador! ¡Patatas calientes! El barrio entero en los 50 tenía su propia banda sonora. Cada oficio tenía su propio pregón. Una melodía inconfundible de anunciarse. El afilador plantaba su rueda de pedal en la esquina, sacando chispas al devolverle la vida a cuchillos y tijeras. El vendedor de castañas pasaba al caer la tarde con su cesta humeante tapada con paños. El churrero arrastraba aquel pesado carrito metálico con el vapor colándose por su pequeña chimenea improvisada, y el heladero hacía sonar su clásica campanilla. El chatarrero pregonaba: «Compro botellas, periódicos, hierro viejo». Mientras tanto, el carbonero anunciaba su llegada al barrio con un silbido que todos identificaban al instante. Era una economía basada en pura cercanía, confianza y rostros de toda la vida. Cada vendedor tenía su propia historia. Algunos sumaban décadas en el oficio, y los críos crecían viéndolos envejecer. Hoy, esos oficios callejeros prácticamente se han extinguido. Los poquísimos que aguantan son reliquias, fantasmas de un tiempo histórico que se resiste a desaparecer. Sin embargo, quienes fueron niños en los 50 guardan esos pregones como una parte de su propia vida. Marcaban el ritmo diario, siendo la auténtica banda sonora del barrio. Número 6. Los guisos caseros preparados desde cero, sin ultraprocesados. Esa cocina era el verdadero motor de la casa. En los 50, olvídate de la comida rápida, los congelados o las socorridas latas de sopa listas para meter en el microondas. Todo requería esfuerzo y cariño. La masa se estiraba a mano, el pan se horneaba de madrugada, las legumbres hacían chup chup durante horas enteras, y el café tostado se molía en ese molinillo de mano. Los majados y salsas tradicionales se preparaban en el mortero, escuchando ese rítmico golpe de la masa de piedra. Tenías gallinas correteando por el corral, recogías los huevos aún tibios, y la carne fresca se traía del mercado del barrio, recién cortada. Nada de prisas. Cocinar era un ritual de afecto que exigía horas. Esos fogones eran una escuela las abuelas enseñaban a las madres, y éstas a las hijas. Las mejores recetas no venían en libros, residían en la memoria y en ese toque especial heredado. Al reunirse toda la familia en la mesa, valoraban que ese buen plato escondía muchísima paciencia, con muchísimo mimo y puro cariño. Número 5. Aquellas tertulias tomando la fresca en la calle. Al caer la tarde, las sillas tomaban la acera. Los vecinos se acomodaban fuera, en clásicas mecedoras de mimbre o sobre banquetas de madera. Simplemente charlaban viendo la vida pasar. Los críos jugaban partidos en la calle y los perros descansaban a sus pies. Esa brisa fresquita del atardecer era el mejor alivio tras un día asfixiante. Piensa que en los 50 nadie tenía aire acondicionado. Esa puerta de la calle era nuestro refugio fresco, el auténtico punto de encuentro para comentar las noticias del barrio. Se charlaba de todo y de nada, sobre aquel vecino recién casado, la mala racha de las cosechas del pueblo, el hijo mayor estudiando fuera en la gran ciudad, o lo cara que estaba la vida. Aquellas charlas se alargaban hasta encenderse las farolas, hasta que tu madre daba el grito para cenar, o el cansancio ya pedía tregua. Una manera tan humana de relacionarse que no necesitaba etiquetas. Era, básicamente, vivir de verdad. Piénsalo. ¿Recuerdas hoy el nombre de al menos 3 vecinos de tu bloque actual? En los 50 conocías a todos. Número 4. Las míticas verbenas de pueblo como orquesta. El templete en la Plaza Mayor y esas bombillas cruzando los árboles, mientras la orquesta tocaba pasodobles románticos. Esas verbenas eran la gran cita social de la semana. La juventud se acicalaba con ciencia, los mozos repeinados con olor a brillantina, y las chicas luciendo vestidos coloridos y zapatos limpísimos. Se bailaba agarrado, con muchísimo respeto y una distancia súper prudente. Los padres vigilaban atentos desde los bancos, mientras los críos correteaban felices sorteando parejas, y los ferianos de la plaza ofrecían ricos helados y dulces. Todo sonaba en riguroso directo, 0 cintas grabadas. Aquellos músicos tocaban el instrumento hasta dejarse los dedos, rindiéndose únicamente cuando les vencía la dura madrugada. Cada verbena suponía una oportunidad de oro para conocer a alguien especial, tontear, dejarse ver y, sobre todo, sentirse parte del pueblo. Porque durante aquellos gloriosos 50, la pista de baile era el sitio donde nacían los noviazgos auténticos, que más tarde se convertían en matrimonios para toda la vida.
Y cuando la música acababa, las parejas paseaban de vuelta a casa bajo aquel cielo estrellado, con sus corazones repletos de esperanza. Número 3. Los colmados tradicionales donde se fiaba. Apúntelo en la libreta. Don Manuel, le pago este sábado. Y él anotaba, sin preguntar, sin dudarlo. En los años 50, las tiendas de barrio eran mucho más que simples comercios. Eran verdaderas instituciones de confianza. El tendero conocía a cada familia, sabía perfectamente quién podía pagar y quién necesitaba algo de crédito. Esas libretas para fiar eran intocables. Toda compra se apuntaba al lápiz, a veces con la letra torcida del tendero que apenas pisó la escuela. Las cuentas se saldaban al llegar la paga, o cuando se conseguía vender bien la cosecha, o simplemente cuando la situación mejoraba. Nadie se aprovechaba. Nadie se largaba sin pagar porque la palabra valía muchísimo más que cualquier contrato. Aquella tienda tenía de todo: alubias a granel, arroz en grandes sacos, azúcar pesada en aquellas básculas de metal, aceite vendido por litros llenando botellas reutilizadas, caramelos guardados en grandes tarros de cristal, galletas a granel y cigarrillos que se vendían sueltos de uno en uno. Los niños iban con sus monedas a comprar chicles, chocolatinas y barquillos. El tendero regalaba algún caramelo extra, preguntaba por el colegio y siempre decía: dale recuerdos a tu madre. Número 2. Los clásicos fotógrafos ambulantes con sus viejas cámaras de cajón. Era un aparato enorme, una caja de madera con un objetivo brillando bajo el sol. Ese fotógrafo recorría siempre las plazas, los parques y ferias. Llevaba su equipo al hombro, muy pesado e incómodo, pero repleto de magia. En los años 50 las fotografías eran un lujo. No había cámaras en todos los bolsillos, no existían selfies ni miles de fotos que ahora borramos sin mirar. Cada fotografía era un evento especial, un momento elegido, un recuerdo que se volvería reliquia. Las familias posaban muy serias. Los niños intentaban quedarse totalmente quietos, mientras los novios se cogían de la mano con mucha timidez. El fotógrafo se tapaba la cabeza con aquella tela negra, enfocaba bien el objetivo, pedía que nadie se moviera y de repente, el flash, el olor a magnesio, el humo, esa preciada imagen quedaba capturada en una placa que luego se revelaba en cuartos oscuros improvisados. Varios días después, la familia entera regresaba para recoger esa foto en blanco y negro, sobre papel muy grueso, a veces coloreada a mano, usando acuarelas muy tenues. Aquellas viejas fotografías eran verdaderos tesoros familiares. Se enmarcaban, se colgaban en el salón, se enseñaban con mucho orgullo y se guardaban en álbumes que pasaban de generación en generación. Dime, ¿cuántas fotos has hecho este año? ¿Cuántas has imprimido realmente? Número 1. El valioso tiempo sin ninguna prisa. No llevábamos relojes en todas las muñecas, no existían ruidosas alarmas en cada teléfono móvil, ni había agendas repletas de 1000 compromisos. En aquellos años 50, el tiempo se medía de otra forma. Te guiabas por el sol, por las campanas de la iglesia, por el hambre o simplemente el cansancio. La vida iba mucho más despacio, no porque la gente fuera perezosa, sino porque tenían clarísimo que algunas cosas no pueden hacerse con prisas. Las charlas no tenían ningún límite de tiempo. Las visitas duraban horas y las abundantes comidas se largaban toda la tarde. Los domingos eran para descansar de verdad, sencillamente para no hacer absolutamente nada productivo, solo para disfrutar el momento. Las cosas se hacían cuando tocaba. Las cosechas llegaban a su tiempo. Los críos crecían sin tanta prisa, y aquellos romances iban cociéndose a fuego lento con largas cartas, visitas bajo estricta vigilancia y muchos años de noviazgo formal antes de casarse. Y aunque la vida era bastante dura, con gran pobreza y escasas oportunidades, existía algo que hoy parece del todo imposible de recuperar. Teníamos tiempo para vivir. Aquellos años 50 se llevaron muchísimas cosas, pero lo que más echamos de menos no son objetos antiguos ni viejas costumbres, sino ese valioso tiempo sin prisa. El permiso para ir despacio, la total seguridad de que la vida no es ninguna carrera. Los años 50 se marcharon hace ya 7 décadas. De camino perdimos esa vieja capacidad de saber esperar, de confiar, de vivir sin prisas. Y aunque tal vez nunca podamos regresar de nuevo a aquellos años, y quizá ni debamos, pero podemos recordar, aprender y lograr rescatar aunque sea un pedacito de esa forma tan auténtica de vivir. Porque te aseguro
que no todo lo antiguo merece olvidarse, ni todo lo nuevo merece realmente quedarse. Si este video te hizo recordar cosas hermosas que se fueron para siempre, compártelo con alguien que comprenda lo que es echar de menos ese tiempo que ya no volverá. Y cuéntanos en los comentarios qué echas más de menos de aquellos años 50 que nunca llegaste a conocer, pero que sientes totalmente tuyos. Y recuerda, esto ha sido Mundo Retro, el canal donde nuestro pasado sigue vivo.